Bueno, vamos a terminar este módulo con algunos elementos ya muy delimitados de los fundamentos jurídicos de la persona. Ya han analizado ustedes dos videos sobre qué es la persona humana, algún pequeño texto. La actividad integradora les voy a pedir que lean un texto más complejo sobre qué es la persona humana. Por lo tanto, no voy a darles mucha caña, no me voy a detener mucho en este video, lo voy a hacer pequeño, pero solamente quiero resaltar algunos elementos que creo que son importantes, ¿no? Desde la filosofía, desde la antropología filosófica y desde la antropología jurídica, la pregunta que se hace mucho es, ¿qué es una persona? Ustedes ya han visto algunos elementos que son relevantes para determinar qué es una persona y para diferenciar a una persona de un ser humano. Por eso, por esas diferencias es que desde el ámbito jurídico y más desde el ámbito jurídico actual, donde los derechos humanos se han convertido en un elemento transversal y constitucional del orden jurídico, hablamos de persona humana, ¿no? Cuando hablamos de una persona, a esta la podemos ver o bien como un objeto o bien como un sujeto, ¿no? Esta dualidad es constante en el acercamiento epistemológico, es decir, en el acercamiento que hacemos de una persona desde la teoría del conocimiento o desde el área del conocimiento. Cuando vemos a la persona como un objeto, estamos haciendo un análisis como un objeto de estudio o como un objeto de conocimiento. No estoy diciendo aquí como que lo cosifiquemos o lo veamos como una cosa, sino cuando digo objeto me refiero a que es el objeto de estudio. Estamos generalmente haciendo un acercamiento científico a la persona y entonces hacemos un análisis psicológico de la persona, un análisis biológico de la persona. Pero cuando hacemos un análisis de la persona como sujeto, ya no como objeto de estudio, sino como sujeto de derecho, entonces estamos haciendo precisamente un acercamiento jurídico. Este acercamiento jurídico puede hacerse desde la filosofía del derecho o desde la antropología del derecho, ¿no? Entonces, desde un análisis más filosófico diríamos que el componente objetivo de la persona, es decir, aquello que es psicológicamente, aquello que es biológicamente, más el componente subjetivo, es lo que hacen a la persona una persona humana. Entonces, el concepto de persona humana en principio comprendería todo lo que el ser humano es, pero también todo aquello que está llamado a ser. Esto es lo que van a ver de manera mucho más puntual en la lectura que harán para la actividad integradora, ¿no? Es decir, la dimensión descriptiva de la persona, que sería aquello que es, y la dimensión prescriptiva de la persona, aquello que está llamado a ser. Vamos a entrar un poco en estos dos elementos, ¿no? Les repito, esto lo van a ustedes a revisar de manera más puntual en la lectura, pero me gustaría resaltar algunos componentes de estas dos dimensiones porque son relevantes para el estudio antropológico jurídico de la persona. Como yo les decía, la dimensión descriptiva, déjenme poner aquí un puntero láser, la dimensión descriptiva de la persona es aquello que es la persona, ¿no? Ser persona no es algo que se agota con el simple hecho de existir, sino es algo que está siendo constantemente, ¿no? Por eso yo soy una experiencia biográfica. No soy simplemente biología, no soy simplemente psicología, no soy simplemente un conjunto de derechos, sino soy un conjunto, soy una experiencia biográfica, ¿no? Que va cambiando y que se va modificando. Entonces, en primer lugar, la dimensión descriptiva comprende todas las dimensiones del ser humano vistas de una manera integral, como una unidad. Yo soy cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es parte de mí, ¿no? Y hay todo un desarrollo sobre el tema del cuerpo, ¿no? La libertad también es parte de lo que soy, mi voluntad, mi sociabilidad, mi espiritualidad, si es que he decidido tenerla, o mi no espiritualidad, si es que he decidido. Es decir, todos estos elementos son parte de mi ser y que se ven como una dimensión única, como una dimensión integral, ¿no? Por eso la dimensión descriptiva considera de manera integral lo que es propio a la naturaleza humana y que nos diferencia de otra existencia, ya sea natural o artificial. Esto lo han estado ustedes viendo en los videos y también se los van a dejar como mucho más claro en la lectura que se van a hacer. ¿Qué es lo que nos diferencia de las existencias artificiales? Ahorita hay toda una discusión muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial y el derecho y la ética y la bioética, ¿no? Uno de los elementos quizá
que nos diferencia en este aspecto en particular sería, por supuesto, la voluntad, ¿no? La capacidad de tomar decisiones de manera, haciendo uso de nuestra voluntad. Otro elemento importante de esta dimensión descriptiva de la persona humana es que establece que la dignidad humana, al ser una característica del ser humano, subsiste independientemente de nuestro estado de desarrollo, del transcurso del tiempo, del tipo de conducta que yo tenga. Es decir, creo que esto ya lo habíamos analizado en alguna sesión. El ser humano lo podemos ver en dos grandes facetas. En una faceta axiológica, es decir, aquello que calificamos, aquellas conductas que valoramos, ¿no? La axiología tiene que ver con la valoración que hacemos de una conducta, ¿no? De un acto, el acto de una persona, el acto del ser humano. Ese acto lo podemos calificar de ético, de no ético, de jurídico, de antijurídico, de lícito, de ilícito. Es decir, aquí entramos a hacer una diferenciación, pero el ser humano no es simplemente aquello que hace, sino es también aquello que es. Lo que es no está en la dimensión axiológica. Lo que es está en la dimensión ontológica del ser humano. Y la dignidad humana se encuentra en esta dimensión ontológica. Por lo tanto, esta característica subsiste con independencia de lo que suceda en la faceta axiológica. Es decir, mis actos no definen mi esencia. Mis actos pueden calificarse y pueden llevarme a tener una consecuencia positiva o negativa, ¿no? Si yo tengo actos que son virtuosos, entonces genero una virtud. Si yo tengo actos que son viciosos, pues genero un vicio. Pero mis actos nada tienen que ver con lo que yo soy, con lo que estoy siendo y con la posibilidad que yo tengo de ser. La dignidad humana se encuentra en el ámbito ontológico. Por eso no la podemos calificar de más digno o menos digno. Una persona, la persona humana, simplemente es digna. Tenemos la misma dignidad independientemente de los actos. Cuando hacemos el acercamiento jurídico al acto, es decir, el acercamiento jurídico a la dimensión axiológica, ahí podemos calificar un acto, por ejemplo, de ilícito, y esa ilicitud tiene una consecuencia jurídica en la persona, pero no en la dignidad de la persona. De ahí que sea relevante tener, por ejemplo, un sistema penitenciario que cumpla o que garantice la dignidad de las personas que están presas. Esto nos obliga a transformar o a cambiar mucho nuestra perspectiva y nuestra percepción de aquella persona que ha cometido un delito. Sigue siendo persona independientemente de su acto. No es que si comete un delito ahora ya es un tiburón y por lo tanto ya no es persona y ya no tiene dignidad. Independientemente del acto que tengamos, lo que yo soy sigue siendo. Sigo siendo persona y sigo teniendo dignidad. Por eso estos elementos pueden afectar la personalidad, pero no afectan la identidad. Yo sigo siendo una persona independientemente de mis actos. Establece también esa dimensión descriptiva que el ser humano es un fin en sí mismo. Esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos en el curso de teorías críticas del derecho, y lo hablaba Horkheimer, cómo se instrumentaliza a la persona, cómo la persona se convierte en un medio para alcanzar un fin económico, un fin religioso, un fin político. Cuando esto sucede, estamos atacando la dimensión ontológica de la persona, porque la persona humana, no puede ser un medio, es un fin en sí mismo, siempre debe ser el fin. Y finalmente el derecho no es atribuido por alguien, sino es reconocido. No se atribuye, sino se reconoce la condición de persona como algo propio del ser humano. Por eso, si ustedes analizan el artículo 1 de nuestra Constitución, dice, esta Constitución reconoce estos derechos. Los derechos humanos no son otra cosa más que la representación jurídica de la dignidad humana. Esa dignidad humana se reconoce, no se atribuye. ¿Vale? Porque esa dignidad es parte de mi ontología, es parte de mi dimensión descriptiva, es lo que me describe como persona, es lo que me hace ser persona, es lo que me diferencia de otras formas de existencia. Bueno, y luego tenemos la dimensión prescriptiva de la persona humana. No solamente es lo que es, sino lo que está llamada a ser. Y aquí yo encuentro al menos 4 elementos que son relevantes comentar rápidamente, ¿no? Por un lado, esa dimensión prescriptiva reconoce el carácter programático de la persona. Es decir, cada persona supone un proyecto.
La persona no es, sino está siendo constantemente. Por eso cuando se interrumpe esa existencia, cuando la persona deja de cumplir ese elemento programático, a partir, por ejemplo, de una desaparición forzada, a partir de un asesinato, etcétera, el impacto que tiene ese acto feroz, ese acto violento, es tremendo, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, el caso del campo algodonero en la Corte Interamericana, lo que hace la Corte Interamericana es revisar cuáles son las condiciones en las que está viviendo esa persona, las personas que están siendo sometidas a esta violencia de género en Ciudad Juárez, y cómo el derecho tiene la obligación, o el Estado, perdón, tiene la obligación de hacer uso del derecho como herramienta para transformar esas condiciones sociales y garantizar que las personas puedan tener un desarrollo, es decir, que puedan cumplir con su proyecto de vida, con su plan de vida. Cuando este plan de vida es truncado, entonces la única medida que queda para intentar equilibrar la balanza otra vez es establecer medidas de reparación. Y entonces se tiene que hacer una proyección de lo que hubiera sido la vida de esta persona y entonces se tiene que hacer una reparación en ese sentido, ¿no? Es decir, se hace un análisis que roza el perímetro de la antropología jurídica, ¿no? Por eso, esta dimensión considera la necesidad de que la persona cuente con las condiciones adecuadas para generar su máximo desarrollo posible, es decir, su plan de vida. Considera como parte de la dimensión de la persona también el impacto que ésta tiene en su comunidad. Es decir, no solamente interesa el yo personal, el yo en mi comunidad, sino mi yo social. Cómo mi yo tiene un impacto en la comunidad, ¿no? Por eso cuando hablamos de la persona humana es constante que estemos haciendo referencias a lo insustituible que resulta esta persona por el impacto que puede tener en cada una de las demás personas. Si esta persona no está, puede estar otra. Es decir, una cosa es que eh, sea inigualable y otra cosa es que no pueda incorporarse otra persona, pero el impacto que tiene la persona A no puede compararse, no va a ser nunca igual al impacto que tiene la persona B. Entonces, mi yo social también es parte de lo que yo estoy llamado a hacer, lo que yo puedo hacer dentro de mi comunidad. Y finalmente vuelve la mirada a la relación entre la persona y la naturaleza y las generaciones futuras. Es decir, además de mi yo personal, está mi yo social y luego está mi yo trascendental, ¿no? ¿Cómo tengo yo la posibilidad de impactar en mi plan de vida, no solamente con mi ecosistema actual, sino con las generaciones futuras? Esto está muy relacionado con un desarrollo que se ha hecho inicialmente desde la antropología jurídica y que hoy vemos mucho en los derechos humanos, que tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible. Bueno, estos son algunos elementos que quería platicar con ustedes, pero que irán ustedes de cierta manera aumentando o profundizando en la lectura que harán en su actividad integradora. Bueno, pues con eso terminaríamos este segundo módulo. Como siempre, quedo yo a sus órdenes en el foro, en mi correo, en mi celular para aquellas cosas que necesiten. Muchas gracias por su participación en este módulo y ánimo que nos falta todavía algunos cuantos.